Hola colegas, buenas noches, ¿cómo están? ¿Quieren que empecemos ahora o esperamos a alguien más todavía o esperamos un poquito más? Ustedes díganme. Buenas noches, profesor. Doctor, buenas noches. Yo sugiero que empecemos ya. Bueno, empezaremos. La gente que se fue, va llegando, se va acoplando a la charla, seguramente le va a quedar la charla grabada, le va a quedar el PDF para que puedan repasar y todo eso. Así que bueno, buenas noches a todos y todas. Eh, Tema que vamos a ver hoy, que es el último del módulo, es el mantenimiento anestésico. Es un tema bastante, digamos, no largo, pero sí complejo para poder explicarlo bien. Hay que prestar y sentarse a verlo. A mí lo que más me interesa es que se entienda. eh, si por favor en algún momento quieren pararme, no solamente me abren el micrófono, preguntan lo que sea, yo no tengo ningún tipo de problema. Así que bueno, vamos a empezar con el mantenimiento. Ya hemos visto la primera parte, que es toda un poco de historia, vimos la preparación del paciente, la categorización del paciente, la premedicación, la inducción, la intubación, y ahora vamos a ver el mantenimiento. Ya en el otro módulo vamos a ir viendo los demás temas. El tema que quedan van a ser el de monitoreo, va a ser el de bloqueos, va a ser dolor, va a haber bloqueos, así que vamos a ver patologías especiales. Entonces, vamos a ir viendo todo lo más complicado, digamos, o lo más largo en el otro módulo. Sabemos que el mantenimiento es la fase de la anestesia en la cual tenemos al animal en cierto plano para poder realizar, por ejemplo, una anestesia, una cirugía. Y es ahí donde tenemos que ir jugando, entre comillas, con las diferentes drogas, las diferentes formas de administración de las drogas para poder llevarlo a cabo. Hay dos maneras principales en las cuales vamos a hablar del mantenimiento. Uno es la técnica de TIVA, que es la anestesia total intravenosa, o la anestesia inhalatoria. A través de estos dos mecanismos y de su aplicación es que vamos a poder mantener una anestesia el tiempo que sea requerida. Lo más importante acá es que TIVA puede combinarse con anestesia inhalada, no son incompatibles. Ustedes pueden hacer, por ejemplo, una anestesia inhalatoria y pueden mantener un goteo analgésico mediante TIVA. También pueden mantener mediante TIVA un goteo analgésico y un goteo anestésico. Entonces, y lo más importante, sea la técnica que sea, no debemos de dejar de intubar un paciente. Eso es condición sine qua non. Todo paciente que va a ser anestesiado debe ser intubado y oxigenado de forma correcta. Entonces, vamos a hablar un poco de TIVA, que podemos hacerlo mediante goteo
o mediante bolos, y vamos a ver la diferencia en la aplicación de uno y de otro en cuanto a la concentración de la droga en sangre. Vamos a empezar sabiendo que la TIVA, anestesia total intravenosa, TIVA es castellanizado, en inglés digo, perdón, que es Total Intravenous Anesthesia, y que es una herramienta que tenemos a mano y que podemos adecuarnos a cada circunstancia y en la cual le podemos sacar mucho provecho. Y una vez que le tenemos la mano a poder hacer TIVA, van a ver que es algo maravilloso y que una vez que le encuentren o le agarran la mano a esta técnica, se hace mucho más fácil. Y vamos a empezar a definir lo que es TIVA, que es una técnica de anestesia general que se realiza o se lleva a cabo mediante la combinación de drogas, obviamente siempre manteniendo los conceptos que habíamos dicho de la tríada de Gray, analgesia, relajación muscular e hipnosis, y que se lleva a cabo la TIVA mediante el uso de drogas por vía endovenosa, que puede estar acompañado o no de anestesia inhalatoria. La definición hablaba, al principio, de ausencia de inhalado, pero en la actualidad se está hablando mucho de hacer una combinación, porque si vamos a combinar TIVA e inhalado, lo que hacemos es reducir la dosis, tanto de lo que es TIVA como los requerimientos de agentes inhalados. Y miren, ¿cuáles son los tres objetivos principales de TIVA? Este perrito que está acá son perros que se hacen castraciones masivas en barrios carenciados, en las cuales se manejan tanto TIVA como anestesia inhalada. El primer objetivo es mantener un plano anestésico con la menor cantidad de fluctuación dentro del sistema nervioso central. O sea, mantener relativamente constante una droga o las drogas para el mantenimiento anestésico. Esto va a provocar un menor desequilibrio hemodinámico del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a haber cambios durante toda la anestesia que lleven, va a mantener constante tanto lo que es hemodinámico y también lleva consigo arrastrado todo lo que es medio interno, funcionalidad renal, funcionalidad cardíaca, funcionalidad cardiovascular. Y a su vez, todos estos cambios, o los no cambios bruscos, tanto hemodinámicos como de fluctuaciones anestésicas, llevan a una recuperación rápida en tiempo y en forma. Porque no es solamente que se levante rápido, sino que se levante correctamente un animal, que se levante normotenso, normotérmico y sin complicaciones a mediano y a largo plazo. Este perro que está acá, siempre lo pongo como ejemplo de TIVA. Es un perro quemado. Es un perro quemado. Salió de la casa que se incendió. Lo primero que tenemos que hacer cuando queremos hacer TIVA es
siempre tenemos que tener diferentes tipos de vías para poder trabajar. Cefálica antebraquial es lo más común, tanto derecha como izquierda. Safena, en general utilizamos la safena externa. ¿Podemos utilizar la yugular? Sí, la podemos usar en animales bastante complicados o que estuvieron mucho tiempo, por ejemplo, con tratamientos endovenosos, entonces las venas, los accesos a las venas son bastante complicados. En algunas razas, en general lo de orejas péndulas, se pueden utilizar las orejas como vía de canalización o vía de acceso a una vía venosa para poder trabajar. Entonces, fíjense, a su vez, TIVA pueden ser, como dijimos, dos miembros, dos extremidades y dos llaves de 3 vías. Una a la derecha y una a la izquierda. ¿Por qué? Porque podemos dar a través de las llaves de 3 vías fluidos, la anestesia, inotrópicos, un montón de drogas dar sin ningún tipo de problema y que necesitamos aplicarlas por vía endovenosa. Y siempre, como ven acá, no solamente las 2 vías utilizadas, sino también intubados y ventilados. La ventilación puede ser mediante ambú o mediante oxígeno, lo que sea, pero siempre están ventilados. Por eso siempre se habla de que en la anestesia total intravenosa, al igual que inhalatoria, los animales van a estar preoxigenados y van a estar intubados y ventilados. Así que a partir de estos preconceptos que hay que tener, porque antes se decía que, bueno, es estiva, qué sé yo, lo goteamos, no lo intubamos, se considera el oxígeno una droga más. Y como dijimos a lo largo de las charlas, vimos que intubando un paciente prevenimos muchas veces o aceleramos muchas veces procesos si hay algún accidente. Evitamos, por ejemplo, tener que hacer la vía aérea en una resucitación cardiopulmonar. Entonces, es importante tener una vía aérea permeable, una vía aérea por la cual nosotros podemos llegar a introducir drogas, podemos llegar a ventilar al paciente y poder salvarle la vida. Bien, nosotros habíamos dicho que normalmente podemos hacer TIVA en bolos o en goteo. Nosotros, uno de los conceptos era mantener estable las drogas dentro de que no haya impacto a nivel del sistema nervioso central. Entonces, cuando damos mediante bolos, ustedes ven las 3 inyecciones acá, si queremos hacer un gráfico de concentración de drogas versus tiempo, cuando nosotros inyectamos, que es la primera jeringa que está acá en tiempo cero, vamos a ver que esa concentración va a ser máxima y que a lo largo del tiempo va a ir bajando. Esto rige tanto para antibióticos, para cualquier tipo de droga. En este caso vamos a hablar de los anestésicos. Entonces, a tiempo fijo siempre vamos a tener que dar drogas y lo que vamos a producir son 2 cosas. Vamos a producir picos, que son estos que están acá, este de acá y este de acá, en la cual sobredosificamos al paciente. Y vamos a producir valles, que es este que está acá, que es este que está acá, y que posiblemente este que está acá. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Bien. Si pueden apagar el micrófono, para que hay un micrófono abierto, por favor. Gracias. Micrófono acceso, ¿no? Sí, por favor, pueden apagar el micrófono porque me están distrayendo. Gracias. ¿Te apagó?
micrófono. Si por favor pueden apagar el micrófono. Gracias. Hay un micrófono abierto. Gracias. Sigue el micrófono abierto. Raúl Quispe, por favor. Colegas, hay un micrófono que está abierto que hay audio ambiente. Gracias. Bien. Entonces, para no producir esos picos y esos valles, nosotros tenemos que tener el concepto de ventana terapéutica. Ventana terapéutica es donde nosotros tenemos que tener las drogas para mantenerlas dentro de una concentración adecuada para que no tenga tanto impacto a nivel central. Acá hay un gráfico donde se compara los bolos, que es la línea celeste, versus la infusión continua. Ustedes ven que la infusión continua lo que hace es mantenerse dentro de esa ventana terapéutica. Es un rango de dosis en la cual no hay ni sobredosificación, ni intoxicación, ni efectos colaterales. Hay un micrófono abierto, por favor. No, mira, en la casa yo no tengo contador. Hay un micrófono abierto, por favor. Gracias. Entonces, tenemos el concepto de ventana terapéutica, que es el rango en el cual el fármaco no produce ni efectos nocivos, ni tóxicos, y obviamente sobredosificación de las drogas. Por favor, hay otro micrófono abierto, necesito por favor que los apaguen. Otro concepto importante que estamos hablando en TIVA es el concepto de dosis de carga o bolo de carga, que lo van a encontrar en los papers, y que es la dosis necesaria para poder cargar el compartimiento central. Esto se hace, por ejemplo, si vamos a hacer un goteo anestésico de diferentes drogas. La droga de mayor potencia de las 3 o de las 2 que estemos utilizando es la que vamos a tener que ser la dosis de carga. Entonces, para cada goteo o para cada TIVA vamos a necesitar una dosis de carga. Esa dosis de carga es para llenar o cargar la droga dentro del compartimento central. Se considera compartimento central aquellos órganos y sistemas con mayor vascularización en el organismo, que son el sistema renal, el sistema nervioso central, el corazón, los pulmones y el hígado. Nosotros, entonces, la dosis de carga o bolo de carga es la cantidad de drogas para poder llenar o poder llenar, cargar estos tejidos y poder llevarlo a cabo una correcta anestesia total intravenosa. Sabemos que la dosificación, que ahora vamos a ver los ejemplos y todo eso, puede ser la dosificación de TIVA en miligramos kilo hora, en miligramos kilo minuto. Se pueden contar a través de gotas, gotas kilo minuto, gotas kilo hora, microgramo kilo minuto, microgramo kilo hora. Entonces, la mayoría de las drogas se dosifican en miligramos kilo. Tenerlo en cuenta todo eso. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar, cuando hacemos las cuentas,
todas las mismas unidades, o a miligramos kilo, o a microgramos kilo. Entonces, si vamos a hacer un goteo, pasamos todo a miligramos, que es más fácil, a miligramos kilo minuto o a miligramos kilo hora. Eso va a depender de la combinación que estemos utilizando. Y si tenemos una bomba, la mayoría de las veces nosotros le ponemos el volumen y a partir de todos los datos que nosotros le ponemos, la máquina misma es la que me va a determinar cuántas gotas kilo minuto o cuántas gotas por hora me van a pasar. Porque las bombas tienen un sistema o un display en la cual podemos calcular la dosificación en gotas o en mililitros, si quieren, pasar a mililitros. ¿Cómo pasamos a mililitros? A través de la concentración. La mayoría de las drogas que tenemos en la actualidad, digamos que las concentraciones son estándar, están estandarizadas por suerte. Sabemos que las benzodiazepinas todas vienen a 5 miligramos por mililitro. Sabemos que la ketamina tiene 2 concentraciones, que la silacina para pequeños animales viene a 20 miligramos por mililitro. Sabemos que la morfina viene de 10 miligramos por mililitro. Sabemos que el propofol viene de 10 miligramos por mililitro. Sabemos que el fentanilo va a cambiar el tamaño de la ampolla en todos los países, pero la concentración son siempre la misma, 50 microgramos por mililitro. Por eso hay que saber pasaje de término desde microgramo a miligramo. Eso es clave y no hace falta tener que recordarlo. Tenemos una poderosa máquina que son los teléfonos. Empecemos a anotarnos o tener una tabla en la clínica para poder hacer las cuentas. Y poder saber, en base a la concentración, qué volumen y concentración de droga tiene por mililitro. ¿Qué ventajas tiene la infusión continua con respecto a una activa mediante bolos? Que no hay fluctuaciones, hay casi cero, no nulo efectos adversos, porque puede llegar a haber algún impacto a nivel del organismo. Y la duración de esa concentración dentro del sistema nervioso y los diferentes aparatos es mucho más deseable o mucho más estable. Otra vez lo mismo, otro gráfico con de otro paper, es todo lo mismo. ¿Y cómo podemos hacer TIVA? TIVA la podemos hacer a través de la administración mediante guías o a través de bombas de infusión. Yo no sé si ustedes o los que estamos acá tienen bombas, trabajan con guías como para hacer goteos. No entiendo, no es que no entiendo. Me gustaría saber con qué es lo que más ustedes usan. A ver si podemos empezar a dialogar y un poquito a saber qué es lo que hacen habitualmente ustedes para poder darle más énfasis a una cosa o darle más énfasis a otra. De acá, ¿quiénes son los que tienen bombas de infusión? ¿Hay alguien que tenga bomba de infusión? No importa cuál, si es esa jeringa, si es volumétrica o alguna otra, pero de alguno de acá manejó alguna vez una bomba de infusión o sabe cómo se maneja una bomba de infusión. Me gustaría escucharlos por chat o si quieren, por abrir el micrófono, podemos charlarlo. Pues me gustaría saber cuál es la impresión que tienen sobre el uso y la experiencia que tenga cada uno. Si pueden abrir micrófono, mejor, si no, si quieren escribir en el chat,
podemos intercambiar un poco de información entre todos. Te escucho. Bien, ahí hay una pregunta, vamos a ver. Andrea dice, yo usé doctor, pero la verdad para frioterapia. No, no importa, no importa si es para frioterapia o para pero bomba de infusión, lo que me interesa. Bien, perfecto. Dulcinea también dice que no tiene, pero sí las vio y sabe, y vio el manejo como es en el momento. Eh, perfecto. No digo que sepan o no sepan usar, sino si la tienen, si la han usado, si han visto cómo se maneja, porque hay un montón de variedades ¿cómo se llama? De bombas, y no es lo mismo manejar una bomba de infusión volumétrica, que son las que llevan las guías, que las bombas a jeringa, que lo que más llevan es la jeringa y y un prolongador, que es donde va conectado el paciente. El problema es que las jeringas que tienen, que si no se sabe bien cómo concentrar las drogas, ¿no? Cuando se usan las solas no es más fácil. A veces uno quiere sacar, ¿cómo se llama? Colocar una sola droga, por ejemplo, Propofol, para hacer una hipnosis nada más, eh, y, ¿cómo se llama? Eh, es fácil porque sabemos la concentración de esa droga y a través del peso lo podemos sacar. Pero a veces podemos combinar 2 o 3 drogas en una misma jeringa y hay que saber cómo las concentramos. Por eso es importante sacar bien las cuentas para poder trabajar. Y si estamos trabajando con una guía, lo importante es poder saber si es un macrogotero o un microgotero. Cambia la relación. Sabemos que en un macrogotero 20 gotas es 1 mililitro y en un microgotero 60 gotas es 1 mililitro. Entonces, en base a saber que si es un macro o microgotero y a la concentración que tienen las drogas, saber la dosificación y empezar a sacar cuentas. Eso es importantísimo poder saberlo. Acá tienen guías macro y microgotero. Esto que está acá, blanco, es un contador de gotas electrónico. Que nosotros lo calculamos, le decimos, bueno, tenemos esta solución. Lo que hacemos es saber que tienen que pasar tantas gotas por minuto o tantas gotas por hora. Lo ponemos electrónicamente y el aparato mismo lo va sacando. Importante que hay que tener en cuenta cuando hacemos un goteo. El tamaño de los animales. Un animal chico y un felino, en general, tenemos que calcular cuánto volumen le vamos a pasar en una hora, por ejemplo, a ese paciente. Saber qué fluidoterapia deberíamos pasar a ese animal, si lo que calculamos nosotros le va a afectar o no a ese paciente. Entonces hay que tener en cuenta eso. Estas son las bombas a jeringas. Nosotros tenemos las guías o tenemos bombas a jeringas, diferentes marcas, diferentes tipos de jeringa, diferentes volúmenes de jeringa. Va a depender de lo que querramos pasar, de la droga, del tiempo que tenemos pasando esa droga, el tipo de jeringa que tenemos de trabajar. Esta es mi bomba de infusión. La bomba de infusión mía es a guía,
Si ustedes ven acá abajo del display, me dice cómo tengo que poner debajo en esa bomba, cómo debe ir la guía y cuál es la dirección en la cual debe pasar la guía. Y nosotros vamos a calcular a través de gotas por minuto o pasarlo a mililitros por minuto o mililitros por hora. Entonces, ¿cuáles son los pasos que vamos a tener en nativa? Al igual que en una aleatoria. La realización, la colocación del catéter, la premedicación, la inducción, la preoxigenación, la intubación, el mantenimiento y el postquirúrgico. Los pasos son exactamente lo mismo. Lo que vamos a cambiar es el mantenimiento, si lo vamos a hacer mediante TIVA o mediante inhalatoria. Vamos a hacer una inducción, la que quieran, y vamos a mantenerlo. Es muy importante este tipo de anestesia, poder utilizarla en animales críticos, en animales choqueados, en animales quemados, en animales que tienen alguna patología preexistente. Se puede utilizar sin ningún tipo de problema. Hay que controlar la funcionalidad renal a través de la producción de orina y el tipo de respiración, porque para no pasarnos con los fluidos. Bien, acá tenemos la dosis de la ketamina, pero siempre que querramos sola. Esta es la dosis. Si queremos usar un goteo de ketamina, por ejemplo, que no vamos a utilizarlo nunca solo, pero tenerlo en cuenta. A su vez, podemos utilizar, por ejemplo, maropitán, que en general hay trabajos que hablan de utilizarlo de a 1 miligramo kilo hora, como complemento. Vieron que en esas canalizaciones que vimos que podemos utilizar llave de 3 vías, bueno, una de las llaves podemos utilizar un maropitán, que es un coanalgésico, un antiemético que a su vez se ha descubierto que se puede utilizar en cirugías abdominales sin ningún tipo de problema, que complementa la acción de los analgésicos. Vamos a empezar a utilizar diferentes tipos de goteos. Este es un goteo analgésico. Y esta es la concentración a la cual la concentro yo. Estamos hablando de colocar en un sachet de 500 mililitros 60 miligramos de morfina, 60 miligramos de ketamina y 500 miligramos de lidocaína. Vamos a hacer una tasa de infusión de 1 mililitro kilo hora o de 1 a 3 mililitros kilo hora. ¿De qué va a depender si vamos a utilizar 1, 2 o 3 mililitros kilo hora? El paciente, la depresión que tenga ese paciente y el estado general del paciente. Esto mismo, llevándolo proporcionalmente, lo podemos preparar en 250 mililitros o en 100 mililitros de solución. Siempre la tasa de difusión va a ser la misma, porque la concentración en la cual quedan son las mismas. También, esto es lo que yo quería decirles también, es que ustedes van a encontrar tantos papers y tantas formas de preparar TIVA diferentes como veterinarios hay en el mundo. Cada uno de los que proporcionan los papers en TIVA coloca lo que ellos hacen y lo que a ellos les sale mejor. Hay un paper que hablaba de 100 mililitros de solución fisiológica, en la cual colocamos 20 miligramos de morfina, 300 miligramos de lidocaína y 60 miligramos de ketamina. Y a eso lo damos de 1 a 2 mililitros kilo hora. No tenemos morfina,
podemos cambiarlo con fentanilo. Ponemos 10 mililitros de fentanilo en 100, 15 mililitros de lidocaína y 1 mililitro de ketamina 50. La tasa de infusión de 1 a 2 mililitros por kilo y por hora. Un goteo anestésico, propofol y ketamina, al cual le deberíamos agregar un analgésico. Somático tenemos, lo que le faltaría es un analgésico visceral. Esta es la tasa de inducción y la tasa de mantenimiento para cada droga. Hay que sacar las cuentas de cuánto hay que poner de cada droga en una solución y cómo lo podemos concentrar. La concentración la podemos llevar nosotros a la que querramos. Propofol solo, por ejemplo, para intervenciones como una placa, una resonancia o una terapia en la cual tenemos que tener el animal hipnótico, con una hipnosis tal. Hacemos la inducción y hacemos el mantenimiento. En general, estas son las diferentes variedades, pero yo les digo una cosa, si ustedes mantienen a un animal desde la inducción, lo intuban y lo mantienen con 0,4 miligramos kilo minuto, va bien. A medida que pasa el tiempo, después de 1 hora, habría que bajar la dosis a 0,3 y después de 1 hora y media a 0,2 miligramos kilo minuto. Ustedes lo pueden concentrar, por ejemplo, 2 ampollas en 500, 3 ampollas en 500, o una ampolla en 500. Eso va a depender del tiempo que tengan que hacer ese goteo y de los objetivos a los cuales buscamos nosotros hacer el goteo. Otra manera de hacer el milk, en realidad es el mismo. Otro trabajo. Un goteo de fentanilo de propofol. Acá tenemos la tríada de Gray. Analgesia por fentanilo, propofol, hipnosis y relajación muscular. Y fíjense qué amplia que es la dosis. Qué amplia que es la dosis. Nosotros podemos tomar, por ejemplo, 8 miligramos kilo hora de propofol y tomamos 5 microgramos kilo hora de fentanilo, la dosis. Entonces, a partir de ahí, sacar las dosis. Entonces, fíjense, en general, yo les digo por la experiencia que tengo yo, fentanilo, la dosis máxima que yo uso es de 5 microgramos kilo hora. Entre 1 y 5, la que quieran. Esta es la misma que vimos recién, perdón. Propofol fentanilo. Esta es la dosis que se puede utilizar. Propofol remifentanilo. Esta es un poquito más potente, en la cual tenemos la potencia analgésica del remifentanilo. Siempre que usemos propofol y fentanilo en goteos, tienen que ser 2 goteos completamente separados. No se pueden combinar, es en la misma jeringa o en un mismo sachet. El goteo de remifentanilo va por un lado, el goteo de propofol va por otro. Hay mayor tipo de apnea, mayor probabilidad de apnea, hay que ventilarlo. La excitación está descrita en los libros. Yo no tuve nunca una excitación post estos goteos. Muy importante es el control principalmente del remifentanilo en cuanto a la dosificación y al goteo. Y principalmente en pacientes que son pacientes de tamaño chico. Una activa común, ketamina y diazepam, si quieren de hacerlo. El problema es que tienen que darle un analgésico y un hipnótico. Pero este goteo pueden hacer tranquilamente. Ketamina, propofol, diazepam. Ahí tienen los goteos. Es una muy buena. Tiene relajación muscular, tiene analgesia somática. Lo que sí es importante es que le falta analgesia visceral.
opioides, de los cuales 3 se usan habitualmente, el remifentanilo, fentanilo y la morfina. El tramadol en la actualidad no está considerado un opioide, está considerado como una droga por fuera de los opioides, porque tiene doble mecanismo de acción. Yo sé que hay muchos trabajos que usan tramadol en goteo, pero yo no lo uso en goteo. Es más, yo no lo uso en perros, salvo en circunstancias crónicas, oral, y obviamente en gatos si se puede utilizar en goteo o como quieran usarlo. ¿Quedó alguna duda o hay que hacer alguna aclaración con respecto a el mantenimiento mediante el uso de goteo continuo en pacientes anestesiados? Dígame, pues si no, quedamos para las últimas las preguntas al final, no hay ningún tipo de problema. No hay ningún tipo de problema. Porque vamos a pasar ahora al mantenimiento mediante gases. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda o algo? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, una pregunta de la TIVA. Digamos, lo calculamos, digamos, una TIVA de ketamina, lo que es midasolano y lo que es silacina, ¿no? Pero imagínese, Sí, doctor, una vez eso yo es lo que estoy manejando por ahora, ¿no? Pura TIVA, ¿no? Ahora, en algunos pacientes no me ha dado el resultado como se debe de sedarse. ¿Se puede aumentar ahí mismo o se puede cambiarse? Eso tenía la duda. Lo que he empezado es con bolos, nomás al último terminarlo, mi cirugía. Entonces bien. quisiera eso, Una pregunta. ¿Qué dosis de silacina estás utilizando? la dosis de silacinas, 0,05 es, 0,5 qué? miligramos. ¿En bolo o es un bolo solo que le estás dando? Sí, en el bolo, claro. Con el bolo, combinado lo que es Bien. con lo que es ketamina. Cuando veamos el taller, vamos a ir calculando todas las dosis y vamos a ver los efectos en los pacientes. La dosificación tanto de silacina, dexmedetomidina y medetomidina en goteo dan muy buenos resultados. Hay que ver cómo lo concentras en una solución o en una jeringa para que esa bomba o esa solución caiga adecuadamente. Esa es la clave. Si vos das un bolo, vos no podés repetir la silacina. No se puede repetir la silacina en bolo porque tiene efecto techo y todo lo que uno repita va en contra del paciente porque da más hipotensión, da más bradicardia, mayor tendencia a bloqueos, a bradicardia, a bloqueos y a arritmias. ¿Se entendió? Sí, doctor, claro, claro, sí, le entendí ahora, Por sí eso hay. lo Sí, importante es poder concentrarlo de tal manera que uno pueda darle tanta cantidad por kilo y por hora. ¿Mm? Yo les voy a llevar tablas de poder para poder hacerlo cuando hagamos el práctico. Llevar tablas para que puedan sacarle fotocopia y las puedan utilizar correctamente. Eh, Andrea, sí, se usa la premedicación sin ningún problema. Se utiliza la premedicación, todos los pasos son los mismos. Se hace un bolo de la droga más potente de esa combinación y después se hace el goteo. ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro lo de los goteos? No me acuerdo qué doctor me preguntó ahora con el micrófono abierto. Lo más importante es poder cargarlos o poder concentrarlos de tal manera que uno pueda hacer el goteo tranquilamente. Si nosotros hacemos, más que nada por el tema de los alfa 2, los alfa 2
tienen esa complicación que no podemos repetirlos. Si uno los deja en goteo constante y deja que haga efecto, espera el tiempo necesario para poder hacer efecto, que es poder palpar que quede, por ejemplo, un abdomen blando, van a ver cómo los efectos son los que deseamos. ¿Mm? Perfecto, perfecto, Andrea. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan con respecto a esto, a Ativa? Si no, vayan a empezar a juntar preguntas, dudas o lo que sea, y lo podemos desarrollar muy bien también en el práctico, cuando nos veamos. Si no me equivoco, mi práctico es en noviembre, dentro de 2 meses. Ya vamos a haber estado viendo todos los temas, por eso lo digo. Doc, yo tengo una consulta. En el caso de las cesáreas, Sí, em, cuando, porque la anestesia tiene que ser normalmente adecuada para que no generemos que los cachorros salgan adormecidos y con alguna molestia, ¿verdad? En estos totalmente. casos, si trabajamos con TIVA, ¿cuál sería la más adecuada? Y este igual sería mejor combinarlo con bloqueo regional. Bien, yo en general les voy a decir lo que yo uso en cesáreas. Yo antes utilizaba mucho epidural, ¿m? Y lo fui cambiando a, le digo lo que hago. Yo generalmente hago un goteo de remifentanilo en la hembra. Tiene una característica el remifentanilo que es entrar y salir rápido del organismo, porque se metaboliza por etiolazas plasmáticas. Entonces, así como entra y sale rápido de la madre, entra y sale en el cachorro también. Entonces, lo que yo hago es un goteo de remifentanilo. Cuando la perra está sedada, cuando estamos hablando de sedaciones, cabeza baja, ojos más bien cerrados, bien blanda, como se dice, el animal está blando, relajado, hago un bolo de propofol, la intubo, la mantengo con gas o solamente con oxígeno, eso va a depender, y sigo con el goteo analgésico de remifentanilo. Con eso solo, los cachorros salen rapidísimos, se les recuperan rápido y se los entrega a la madre. También se le puede hacer un goteo de remifentanilo o no, fentanilo solo, o hacen, sin premedicar, hacen una inducción con propofol, la intuban, la meten o no en la máquina anestésica y le hacen una peridural. La peridural la vamos a ver, los bloqueos, es en el espacio lumbosacro, con bupivacaína, yo lo utilizo a 0,22 mililitros kilo. Eh, Calculamos una vez la dosis y lo que hacemos es, si tenemos que pasarle, calculamos, por ejemplo, 3 mililitros, esos 3 mililitros le sumo 3 mililitros de solución fisiológica y de esa mezcla le doy los 3 mililitros. ¿Por qué lo digo así? Porque si nosotros damos en general la bupivacaína al 0,5%, que es la que viene, podemos hacer un bloqueo motor y un bloqueo sensitivo. Si hacemos a 0,5, seguramente haremos un bloqueo mixto. Ahora, si nosotros damos la mezcla esa que yo les dije y le damos los 3 centímetros, nosotros estamos llevando esa solución a la mitad de concentración, o sea, a 0,25%. Esa concentración me permite hacer un bloqueo sensitivo y no motor. O sea que el animal va a tener una muy buena analgesia sin pérdida de la motricidad.
Y eso es lo importante, que en una cesárea no pierda la motricidad de la perra. ¿Quedó claro? Eso por lo menos son las dos posibilidades que yo tengo, o por lo menos que yo tengo experiencia. Hay un montón más. ¿Mm? ¿Quedó claro, doctora? Sí, doctor, quedó claro, gracias. Perfecto. Bien. Vamos a hablar un poco de la máquina anestésica. Yo no sé de acá si uno, varios o todos tienen, o ninguno, tiene máquina de anestesia inhalatoria. El sistema de la máquina anestésica tiene digamos, está dividida en dos partes. Uno, que es el sistema que envían los gases. Cuando hablamos de envío de gases, estamos hablando principalmente de oxígeno. Y líquido anestésico, que se transforma en gas, ¿no? Obviamente. Y los circuitos, que es al cual conectamos un paciente. El sistema de envío de gases empieza por el tubo de oxígeno. Donde tenemos el tubo de oxígeno, la válvula reductora de presión, que es la que me va a permitir llevar la presión que tiene el tubo de oxígeno dentro del tubo a una presión compatible con la vida. Vamos a tener un caudalímetro o también flujímetro que me va a permitir determinar cuánto oxígeno le estamos pasando y el vaporizador. Los tubos de oxígeno tenemos variedad de materiales. En general lo que estamos utilizando, por lo menos lo que hacemos anestesia ambulatoria, es tubos de aluminio, pero también hay tubos de hierro. Algo importante, los tubos en las clínicas tienen que estar amarrados a la pared por una cuestión de bioseguridad. El tubo se llega a caer, además de aplastar un pie o lo que sea, puede descabezarse. Y eso es lo importante, tenerlo como bioseguridad amarrado a la pared, con una cadena. Los tubos tienen diferentes medidas, diferentes capacidades, deben tener un control cada 5 años que se llama prueba hidráulica y que me permite determinar que no tiene fugas. La prueba hidráulica es una prueba que se hace bajo agua, en la cual, con el tubo lleno, ¿no? Y que me permite determinar si hay fuga de oxígeno. Básicamente ponemos el tubo bajo el agua y si el tubo burbujea, significa que está perdiendo. Ese tubo no puede cargarse, ese tubo se descabeza y se elimina. Y lo que yo le decía, lo de la válvula de presión, es importante porque la presión en la cual está el oxígeno comprimido dentro del tubo son 150 atmósferas. Esa presión que tiene el oxígeno dentro del tubo es incompatible con la vida. Por eso, la válvula reductora permite que el oxígeno que está saliendo salga a una presión tal que sea compatible. Diferentes modelos de tubos de oxígeno y de válvulas reductoras y de flujímetros, ¿no? Entonces, importante la válvula reductora de presión. ¿Por qué? Porque además de reducir reducir la presión a la cual está el oxígeno dentro del tubo, me permite asegurar que salga constante, esté lleno, esté por la mitad o esté casi vacío. Esas son las dos funciones que tiene la válvula reductora. Esa válvula reductora va a estar conectado a un flujímetro o caudalímetro, que me va a medir en litros por minuto, es en general lo que tenemos ahora, la cantidad de oxígeno que yo le estoy aportando al animal.
¿Mm? Y tenemos dos tipos de caudalímetros. Un rotámetro, que es una forma, tiene una forma de bala, que es el de la izquierda, en la cual mide en la base. Siempre se mide por la parte más ancha. Y si es un flujímetro o un flumíter, es una pelotita. Y la parte más ancha de la pelotita es el ecuador. Entonces, a partir de ahí, vamos a determinar. Los dos miden litros por minuto. Los, la mayoría antes hablaba de bajo flujo, pero en general ahora se habla de litros, de 1 litro, 2 litros, 3 litros, 5 litros por minuto. El flujímetro está conectado a los vaporizadores y que cada vaporizador es específico para cada gas. En la actualidad tenemos vaporizadores para isoflorano, vaporizadores para sevoflorano. El amarillo es el sebo, el violeta es el iso. El rojo que está ahí se usaba para el otano y los demás que yo nunca usé. Pero importante, ¿por qué cada gas? Porque cada gas tiene sus características físico-químicas que lo hacen único. Por eso es importante que cada vaporizador sea para cada gas. Acá otros modelos, pero siempre manteniendo la coloración en base al líquido anestésico. Este es mi vaporizador. Este es mi vaporizador. En la cual vamos a comentar rápidamente cuáles son las partes. Lo de arriba, el negro, es el dial. Los vaporizadores miden porcentaje de vaporización. Esto quiere decir, si está al 1%, quiere decir un litro por minuto. La concentración, la cantidad de gas anestésico que sale en ese litro por minuto, el 1% de ese litro está cargado de isoflorano. Entonces, a medida que vamos abriendo, vamos a ir dándole más concentración o más porcentaje en la vaporización a ese líquido anestésico. ¿Cómo funciona el vaporizador? Es como, digamos, cuando uno coloca un sorbete dentro de un vaso, que dependiendo cómo sople, va a haber mayor o menor burbujeo de ese líquido. Bueno, algo similar, no es lo mismo, pasa en un vaporizador. Entra el oxígeno a medida que abrimos más al 1, al 2, al 3, al 4 y hasta el 5%, ese oxígeno va a empezar a meterse en la cámara donde está el líquido y va a empezar a burbujearlo. Ese burbujeo hace que se transforme de líquido a gas y es el que permite salir como gas del vaporizador. Esto que está acá abajo, ese dial redondito, es el que me indica cuánto está cargado ese vaporizador. Siempre tiene que estar por arriba de ese agujerito de abajo, el vaporizador. Eso quiere decir que la cámara de vaporización está llena. Siempre todos los vaporizadores, todos los vaporizadores son termo y baro compensados. Termo y baro compensados a temperatura y a presión de quirófano. Estamos hablando en el llano con una temperatura entre 18 y 24 entre 18 y 24 grados. ¿Se entendió eso? Por eso es importante. Son termos y baro compensados
para determinadas circunstancias. Cuanto más calor hace, más temperatura hace, la vaporización es mayor. Por eso es importante poder saber controlar el dial para no sobrepasar y profundizar el animal. Cuanto más frío es el ambiente, mayor es el tiempo que lleva ponerlo en plano a un paciente. De 0 a 5 es para el isoflorano. De 0 a 7 es para el sevoflorano. Y ahí está la cámara de vaporización. Tiene una entrada y una salida, que eso hay que tenerlo en cuenta, para que si ponemos las mangueras al revés, la mejor manera de saber si estamos poniendo bien las mangueras, la entrada y la salida, es en la salida sentir el olor. Si abrimos el vaporizador, tiene que haber olor a isoflorano. Hasta ahora vimos todo lo que sea referente al sistema de envío de gases. Ahora bien, una vez que tenemos el vaporizador, va a determinarse en base al peso del paciente qué tipo de circuito es el que se va a incorporar a ese paciente o se va a acoplar a ese paciente. Características ideales que nunca existen. Y los modelos son abiertos, que son las cámaras de inducción, esas cámaras que se utilizan, por ejemplo, en animales de laboratorio. Los circulares, que son los semicerrados o cerrados, y lo que se llaman lineales o semiabiertos, el Jackson Reese y el Bain. Esta es una cámara de inducción que la pueden armar ustedes tranquilamente con un recipiente de plástico en la cual colocamos una entrada y una salida de gas y se va a dormir animales de talla pequeña. Gasta mucho porque además de colocar el oxígeno en determinado porcentaje, tenemos que llenar toda esa cámara para que el animal caiga. Y un circuito sí, es un circuito en realidad, sistema respiratorio, va a estar determinado si tiene o no tiene calzodada en lineal y circular, básicamente. Vamos a empezar con los lineales, que son para animales de menos de 10 kilos. Hay dos tipos, el Jackson Reese y el Bain. Son circuitos que no tienen válvulas, porque las válvulas generan resistencia a la ventilación de un paciente. Chiquito estamos hablando. No tienen resistencia. El Jackson Reese está conformado por una bolsa, un tubo corrugado y una entrada de gases frescos cerca del paciente. Para un animal de menos de 5 kilos, utilizamos un Jackson Reese. Y el flujo de gas fresco, que es el oxígeno en la cual ponemos, es entre 150 y 400 mililitros kilo minuto. Esto ¿cómo lo aseguramos? Poniendo el flujímetro en 2 litros por minuto, que sale de la cuenta de 5 por 400, 2 litros por minuto. ¿Y por qué es importante ponerlo con flujos altos? Porque lo que tenemos que ver en un circuito lineal, que el animal inspira, se duerme, que el próximo ciclo respiratorio, todo lo que tenía adentro se vaya para afuera. Entonces, para que pueda ser un circuito lineal,
el animal tiene que tener altos flujos. Y esos flujos los conseguimos poniendo el flujímetro en 2 litros por minuto. ¿Qué pasa si lo ponemos a 1 litro por minuto? El animal va a estar dormido. Pero ¿qué va a pasar? Al no salir todo el dióxido de carbono, se va a empezar a producir la hipercapnia. Entonces el animal, a tener mucha hipercapnia, se va a empezar a querer levantar. Por eso tiene que ser con alto flujo, para no empezar a acumular dióxido de carbono. El otro sistema lineal es el Bain, que va entre 5 kilos y 10 kilos. Esto no es tan estricto, que si tiene 5 kilos 100 es un Bain, si tiene 4 kilos 900 es un Jackson. Es flexible. Lo que sí, los lineales son animales, los circuitos hasta 10 kilos y de 10 kilos para arriba, un Bain. Es un recircular, perdón. Tampoco posee válvula expiratoria, pero la conformación es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos un corrugado por afuera y un tubo por adentro. Por el tubo de adentro entra el flujo de gas fresco con el isoflorano y por el corrugado de afuera va el exhalado. ¿Qué importancia tiene eso? Que va a calentar un poco, en parte, el que va entrando después. Entonces, ustedes saben que los lineales, además de tener flujos altos, no tienen válvulas, son tendientes a la hipotermia. Pero, el Bain, es menos hipotermizante que el otro, porque en parte se calienta cuando exhala el animal. Y es importante tenerlo en cuenta, porque si vamos a trabajar con un paciente con un circuito lineal, tenemos que estar prevenidos que el animal se va a hipotermizar más fácilmente. Entonces tenemos un animal chico, mayor pérdida de calor, tenemos que esto que suma un poco más de pérdida de calor, tenemos la fluido que tiene que estar caliente. Por eso es importante tener en cuenta todo este tema de las pérdidas de calor. Y acá estamos trabajando con un flujo máximo de 200 mililitros kilo minuto. En un animal de 10 kilos son 2 litros. Esto le quiere decir que en los circuitos lineales, para que no haya reinhalación, debemos colocar un flujo de gas fresco de 2 litros por minuto. Nos aseguramos de esta manera que el animal, todo lo que produce de dióxido de carbono es eliminado. Diferentes modelos de Bain, hay infinidad, ustedes pueden usar el que quieran. Y el otro circuito que tenemos es el circuito circular, conocido como circuito circular o semicerrado, los cuales tienen menor cantidad de flujo de gas fresco. Para cada... En general, el cerrado es muy difícil de producir porque los circuitos, por el material que tienen, no pueden cerrarse correctamente. Generalmente usamos semicerrado, entre 10 y 40 mililitros kilo minuto. Y este es el circuito circular que consta, bueno, el vaporizador, tenemos el flujímetro de ese lado. Ustedes ven acá dos oxígenos. Esto que está acá es un dispositivo que me permite un llenado rápido de la bolsa. Pero el circuito circular tiene esto. Un caníster, que es este que está acá, que tiene en su interior cal sodada. La función de la cal sodada es absorber el dióxido de carbono. Tiene a su vez un cabezal
con dos válvulas, una inspiratoria y otra expiratoria. Esto acaban los corrugados, una entrada, que es esta que está acá, este pico que está acá. Tiene una válvula expiratoria regulable. Esto que está acá es para colocar el corrugado con la bolsa. Y una morsa que podemos agarrarla a una mesa o a una, ¿cómo se llama? Una guía de suero, una guía, un pie de suero. La cal sodada, en general, va a ir virando de color. Entonces, cuando tenemos, el animal cuesta entrarlo en plano, la cal está violeta, es hora de que empecemos a pensar en cambiar la cal. Algo muy importante, ustedes van a notar cuando empieza a hacerse la anestesia, que esa cal empieza a levantar temperatura. Esa temperatura está dada por el contacto del dióxido de carbono con la cal. Esa cal hace una reacción exotérmica que permite absorber el dióxido de carbono y retenerlo ahí y que no se vaya de vuelta. Algo muy importante a tener en cuenta es el tamaño de la bolsa de reservorio. En general en el Jackson Race colocamos una de 1/4 o de medio, una de 1 litro en un Bain, pero en las circulares podemos colocar bolsas de 1 litro, de 2 litros, de 3 litros y de 4 litros. ¿De qué va a depender del volumen tidal? El volumen tidal en los pacientes entre 10 y 15 mililitros kilo. 5 veces el volumen tidal es el que me va a permitir calcular la bolsa correcta que va para ese paciente. Corrugados, hay diferentes modelos, diferentes tamaños. Los corrugados se le pueden poner el corrugado que ustedes quieran. En general utilizamos para animales entre 10 y 15 kilos corrugados de pediatría y los de adulto para animales mucho más grandes. Estas son las 4 determinaciones, lo que va a determinar principalmente la captación y la distribución de los gases anestésicos. La ventilación, la solubilidad, el gasto cardíaco, o sea que va a depender toda esta distribución del corazón, de los pulmones y de las características propias del líquido anestésico, de la solubilidad en la sangre y de las diferentes presiones dentro del circuito. Algo importante, así como teníamos la dosis de carga en anestesia portiva, todo lo que hacemos cuando nosotros lo intubamos y lo conectamos a un circuito, lo que hacemos primero es una fase de impregnación, que es saturar los tejidos ricamente vascularizados y que son, y lo hacemos poniendo el vaporizador al máximo entre 3 y 5 minutos al paciente. Vamos midiendo reflejos y entre los 3 y los 5 minutos bajamos el vaporizador para mantenimiento. En general, el mantenimiento lo hacemos entre 1 y 1,5 el vaporizador. Lo ponemos al 1% o al 1,5%. En la fase de mantenimiento solamente capta el tejido graso. Y en la fase de recuperación es cuando cerramos el vaporizador, lo ponemos en cero, que va a depender del circuito, va a depender del circuito que se levante más rápido o no.
En los circuitos lineales, la recuperación es bastante más rápida que en un circuito circular. Entonces, es algo más o menos parecido, que esto lo vamos a ver también en el práctico, así que no se pongan tristes porque lo vamos a ver, lo vamos a hacer, y eso es lo más importante de todo esto. Acá está. Estos diferentes modelos de cal soldada, diferentes marcas, todas tienen la misma función, que es absorber el dióxido de carbono. Bueno, esto que está acá es la cal cuando se va empezando a saturar. Ustedes van a notar el vapor de agua impregnado en las paredes, más la cal sodada apelmazada y virada de color. Y eso es lo que me va a determinar que tenemos que cambiar la cal. Tenemos tres fracciones en la vaporización, en la anestesia inhalada: la vaporizada, la inspirada y la alveolar. En un circuito de no reinhalación, lo que sale del vaporizador es mayor, es igual, perdón, que la inspirada. O sea, todo lo que sale del vaporizador, la inspira. Ahora bien, la inspirada, como dije anteriormente, tiene que ser mayor que la alveolar para que desplace todo lo que está en el alvéolo. Y eso lo hace los flujos altos. Permite mantener esta relación que tengo acá yo en el recuadro azul para que no haya reinhalación. Acá en las circulares, la diferencia es que la vaporizada es mayor que la inspirada porque tiene que ir venciendo más escollos. ¿Cómo dosificamos o cómo se mide la dosificación de los anestésicos inhalados? Aparte del porcentaje de vaporización, ¿no? Se mide a través de la concentración alveolar mínima, que es la que determina que en la concentración en el alvéolo, que determina que el 50% de la población no responda ante un estímulo. Ahora bien, ¿qué 50%? ¿Se acuerdan de la campana de Gauss? ¿Qué 50% es el que reacciona y el que no reacciona? No lo podemos saber. Para eso se corrigió a través de un factor de corrección que es el 1.3 de la CAM, que me permite que el 99% de los pacientes no respondan. Con lo cual, determinamos la dosificación de un anestésico inhalatorio a través de la concentración alveolar deseada. Es siempre un múltiplo de la alveolar mínima. Entonces, básicamente, lo que vimos hoy y lo que estuvimos disertando es lo que es el mantenimiento de un paciente. Una vez que terminamos de hacer todo esto, lo que hacemos es recuperar el paciente. ¿El paciente cómo se recupera? Lo mantenemos con calor, que se mantenga normotenso, normotérmico, que empiece a recuperar reflejo palpebral, que empiece a recuperar el reflejo deglutorio. Es ahí cuando empezamos a extubar un paciente. Es ahí donde tenemos que evaluar el dolor,
si tenemos que rescatar, hacer algún rescate analgésico. Y es ahí donde vamos a determinar la temperatura, la presión, el tiempo llenado capilar, la recuperación del paciente en sí, y vamos a determinar si ese paciente está para ser internado o está para ir a la casa. Eso es básicamente un cuadro que estuvimos viendo todas estas 4 clases, determinar la primera parte de la anestesia. Entonces, lo que nos queda en el otro módulo va a ser monitoreo, va a ser bloqueos, va a ser dolor y va a ser anestesia en pacientes con patologías preexistentes. Entonces, si tienen alguna pregunta, podríamos empezar a, a responderle las preguntas, las que necesiten, las que quieran, la cantidad si tengo que repetir 10 veces la misma pregunta o la misma respuesta, digamos, y explicarlo, no tengo ningún problema. Así que escucho las preguntas o las dudas que tengan. Ay, esperen que ahí ya estoy viendo la pregunta. La evaluación prequirúrgica ya lo vimos. Cuando vimos categorización y todo eso, en la segunda clase lo vimos, Andrea. Todo lo que es evaluación de paciente es categorización y todo eso. Ya lo vimos. Están en la segunda clase. Si quieren lo podemos repetir en el práctico, no hay ningún problema. Doc, una pregunta. ¿Cómo puedo monitorear cada cuánto hago la presión sobre mi ambur, más o menos? Si hay una cantidad más o menos. Eso lo vamos a ver en el próximo módulo, todo el tema de la Ah, ya. monitorización, qué tenemos que monitorear, cada cuánto tenemos que monitorear, cómo va a haber diferentes tipos de monitoreo y todo eso. Bueno, sí, me estoy adelantando. Gracias. Perfecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta más? Por favor, no se queden con las dudas. Escucho, me quedo todo el tiempo que haya necesario que quedarse para poder eh, evacuar las preguntas y las dudas. ¿Alguna duda, alguna pregunta más? Doc, buenas noches, disculpe. Buenas noches. Doc, disculpe, el otro día hablando con un colega me dijo que en un procedimiento, en una OVH, le había colocado al animal silacina, ketamina y diazepam, y cuando se acabó el procedimiento dice que le colocaron un protector hepático y le dio un paro cardíaco al perro. No sé si sería por la combinación tal vez de con el diazepam o algo así, o qué podría Sí, haber lo que no, pasado. lo que no queda claro ahí es qué dosis le dieron, porque cuando mucha gente dice
Ay, le hice esto, más esto, y tuvo un paro cardíaco o tuvo una reacción anafiláctica o lo que sea. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿a qué dosis lo utilizaron? ¿Por qué vía lo utilizaron? ¿Cuánto tiempo esperaron para poder hacer el procedimiento? ¿Qué otra cosa le dieron? Porque si uno dice el diazepam, es una droga bastante inocua, pero si ustedes dan un bolo rápido de diazepam, el shock anafiláctico o las complicaciones que pueden darle esas drogas a los pacientes por el propilenglicol, les juro que es algo increíble. Una droga tan inocua, pero excipiente es el problema. La silacina, ¿cómo la dieron? Intramuscular, endovenosa, ¿a qué dosis? Por eso es importante poder preguntarnos todo esto cuando hacemos un procedimiento. Que puede tener una parada cardiorrespiratoria tranquilamente, pero ¿cómo le dieron las cosas? Ahí está. Un protector hepático no produce eso. En general, no produce un paro cardiorrespiratorio, a menos que, depende del tipo de protector hepático que le estemos dando, lo demos por vía endovenosa, si es oleoso, bastante rápido, y eso sí le puede producir un shock. Pero si no, no. Un shock principalmente una parada cardiorrespiratoria, ¿no? ¿Se entiende cuál es la idea? Sí, sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda más, colegas? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta más? ¿De hoy o de algunas clases pasadas, eh? Doctor, buenas noches. Buenas Eh, noches. Quería, por favor, no sé si nos puede volver a recalcar cuáles son las dosis que se pueden utilizar de cada uno de los anestésicos, ya sea del fentanilo, propofol. Eso Eh, están en las clases, están en los PDF. Los pueden repasar ya, de pero nos ahí. puede volver a hacer un resumen ahorita, o sea, indicando fentanilo, 4 miligramos, algo así Es para que hacer tengo miedo de un- olvidarme de alguna droga porque no tengo la clase acá. El problema es ya, ese. Yo no tengo problema de decírselas, no tengo ningún problema. Se las mandé en PDF, se las mandé en, ¿cómo se llama? Están en el libro que les habían mandado y están en la clase grabada. Tengo miedo de decirle las dos y me olvidarme de alguna ahora. ¿Y cómo lo vamos a a combinar entre sí? Eso lo vamos a ver en el práctico seguro. Lo que a mí más me interesa, lo que a mí más me interesa en el práctico, es que les quede la idea de que se pueden combinar principalmente todas las drogas, siempre siguiendo los lineamientos generales de lo que es la tríada de Gray. Y lo más importante es que no es tan estricto el tema de las dosis. ¿Mm? Uno lo puede tener en una tabla, en el teléfono, pegado en la pared de la clínica. ¿Y de qué va a depender si damos más o damos menos? El paciente es el que me va a determinar qué usamos más o qué usamos menos. No es que no quiera darle las dosis ahora, sino que están todas las tablas en la clase que vimos en ese momento, que creo que fue la primera y la segunda,
no, perdón, la segunda y la tercera, y las posibles combinaciones. Pueden copiarlas sin ningún problema, están en la plataforma. No hace falta que yo se las diga. Vamos, tengo miedo de olvidarme alguna droga y que se queden colgados con eso, pero tranquilamente lo pueden sacar de ahí. Después veremos en el práctico qué es lo que yo más uso o qué combinaciones me gustan más a mí hacerlo. Y después a mí me gustaría en el práctico ver la experiencia de cada uno, ver qué es lo que más usan, qué es lo que no usaron nunca y poder utilizarlo en el práctico. Quiero que metan mano, quiero que que cada uno haga lo que nunca hizo y que se vaya habiendo hecho por lo menos intubaciones, canalizaciones, goteos, monitoreos adecuados y esas cosas. Bloqueos. No es de malo que yo que no le quiero dar las dosis ahora, pero está todo en las páginas. Lo que yo les mandé, más el libro, más la clase grabada. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Doctor, una consulta acerca del Propofol. Mire, acá hay unas ampollas que son de 20 ml ML, y a ¿sí? veces solamente tenemos, digamos, una cirugía, ¿no? Entonces sacamos lo que requerimos, ¿no? Lo que se va a utilizar. Ahora, el restante, me refería porque el tema del manejo del Propofol es diferente a otros fármacos, ¿no es cierto? Y tal vez nos podría indicar. Algunas veces me dijeron, ¿no? Si lo tapas biencito, puedes seguir usándolo. ¿Qué criterio le da a ello según su experiencia, doctor, y qué nos aconsejaría para un mejor manejo del Propofol? Esa sería una, doc, y la otra es sobre el microgoteo de la silacina, que a veces la usan, ¿no? eh, Creo que es cero, dependiendo, bueno, alguna vez he utilizado de 0,2, 0,02, así, dosis bastante bajas. Entonces, tal vez ahí también un poco una ayuda, doctor, para poder tomar un mejor criterio en cuanto a la silacina también. Gracias, doctor. Bien. Pero vamos primero por el Propofol. ¿Son ampollas o frasco ampollas? Bueno, hay los dos. Hay el frasco que tiene el caucho, que Sí, obviamente puedes introducir una jeringa y atravesar el caucho y extraer lo que es el propofol. Y la otra son las ampolletas, ¿no es cierto? Que hay que romper la cabecita de la ampolla para poder tomar el producto. Bueno, bien. dependiendo cuál se use, doctor. Hay ambos, pero a disponibilidad. Sí. En los frascos ampollas no hay ningún problema porque uno saca lo que necesita y nada más. Ahora bien, en las ampollas, nosotros generalmente lo que hacemos es abrir la ampolla, pasarlo a una jeringa de 20 o 2 de 10, utilizar lo que tengamos que utilizar, ponerle fecha con una cinta, ponerle fecha a la jeringa y mandarlo a la heladera. Ustedes pueden sacar y ponerlo en la heladera las veces que quieran, pero yo diría que más de 4 o 5 días esa ampolla, esa jeringa extraída de la ampolla, la deberían desechar. ¿Por qué? Porque se empieza a contaminar. Y en cuanto a la silacina, en general, la dosis que utilizamos es de 0,1 miligramos kilo hora en goteo. 0,1 miligramos kilo hora. Después les voy a pasar la dosis de goteo de la dexmedetomidina y la medetomidina, que yo no sé si ustedes tienen allá. Acá tenemos dexmedetomidina y medetomidina, las dos de veterinaria. Eso se los voy a pasar el día del práctico, que voy a llevar las dosificaciones de las cosas que no
que son las más modernas en realidad, ¿no? ¿Quedó claro el tema de la ampolla? Mil gracias, doctor. Y sí, ¿No? bastante interesante el tema que nos dice, ¿no? El caucho sí lo podemos utilizar según lo que requiramos, podemos guardarlo y el otro ya, Sí, a los 5 días lo vamos a desechar por el tema de sí, contaminación. 5 o 7 días lo hay que desecharlo. Mil gracias, doctor. Muy amable No, por por la favor. respuesta. ¿Alguna pregunta más? Doc, tengo una duda con el tema del maropitán. Porque Sí. estábamos viendo que es 1 miligramo kilo hora, pero eh, no, mi duda es, ¿no? ¿Por qué no lo puedo aplicar antes de directamente la dosis exacta? Es mejor ir haciéndolo por goteo a razón del tema de... No terminé de entender a razón de por qué en el microgoteo, la verdad. Exactamente qué es lo que no entendés. ¿Por qué se da en goteo o por qué no se da en Sí, y no en goteo? dosis directa. No, ¿por qué se da en goteo Mira, y no en porque hay dosis algunos que directa? prefieren, hay algunos que prefieren utilizar el goteo en pacientes con cirugía gastroentérica, dejarlo con un goteo. Yo en general no lo utilizo en goteo. Yo les tiré la dosis porque están en los papers. Yo en general utilizo, si es en general los braquicéfalos y cirugía gastrointestinal compleja, a dosis de 1 miligramo kilo o de 0,5 si lo damos por vía endovenosa. Ah, eso, sí, esa era mi duda, porque yo decía, ¿por qué no ponerlo directamente Sí, sí, IG? se puede utilizar tranquilamente. Sí, sí, sí. Tuvimos varias discusiones entre colegas acá, porque están los papers que hablan del goteo y los papers eh, que digamos que van en contra, porque es una droga que se da cada 24 horas. Entonces, una droga que se da cada 24 horas, oleosa, que podemos darlo en un bolo y dura 24 horas. Hay algunos que lo prefieren utilizar así. No sé, son cuestiones de gusto. Yo creería el mejor uso sería utilizarlo preventivo en premedicación o en conjunto en la inducción y después darlo cada 24 horas. Por lo menos es lo que me gusta a mí. No quiere decir que esté bien o que esté mal utilizarlo en goteo. Colegas, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿O algo que no haya quedado claro? Bien, entonces, si no quedan dudas, esperamos 5 minutos más, un par Doctor, de minutos más para ver si queda alguna duda. doctor, buenas noches. Una consulta, en un libro leía que mencionaba, ¿no? El PIBA. Sí, ¿Es lo mismo que el TIBA o es diferente? no entendimos el tubo cortado, no entendí. A ver qué. Doctor, le preguntaba que en algún libro mencionaban la PIBA y quería saber si es lo mismo que la TIBA o es algo diferente. No, la piba es endovenoso parcial, donde combinan algunos criterios combinan TIBA con inhalatoria o TIBA con algo de parenteral. Esa es la diferencia. Ok, doctor, gracias. No, por nada. Les decía, esto es hoy en la última clase del módulo 2, digamos, ¿no? La semana que viene, creo que ya empezaría en el segundo módulo con el doctor
eh, ay, se me borró el nombre, Jorge. Después pasaríamos, después del módulo de él, al módulo mío. Sí, en noviembre ya sería la parte práctica de los dos módulos que tengo que dar yo. Así que igual cualquier cosa ustedes pueden preguntar, obviamente ¿cómo se llama? Doctor, buenas noches. Le habla Silvia. Doctor, ¿me escucha? No, le decía, se cortó, no sé qué pasó. Eh, que quedo a disposición de ustedes, lo que necesiten, me preguntan por privado o por el grupo y nos vemos dentro de 5 Doctor, clases. Sí, doctor, buenas noches. Le habla buenas noches. Silvia. Doctor, tengo una consulta. En los tiempos de una anestesia total intravenosa que estiva, ¿cuánto es lo recomendable? ¿En cuánto tiempo se puede realizar la preoxigenación en un gato? La preoxigenación siempre es la misma, son entre 3 4 minutos para cualquier tipo de animal, siempre. Gato, perro o el animal que quieran. Siempre preoxigenamos entre 3 4 minutos, más o menos. Y doctor, una consulta más. En el momento de la maniobra de la intubación endotraqueal, Ujú. eh, suflado, ¿en cuánto tiempo el No se tubo? escucha. Perdón, doctor, se me fue la señal. En la maniobra de la intubación endotraqueal, la jeringa para insuflar en el tubo endotraqueal, ¿qué cantidad aproximadamente se tendría? Y eso depende del paciente, ¿eh? Eso hay que probarlo antes. El tubo endotraqueal tiene que estar insuflado un 60 un 70% del máximo. No tiene que estar al máximo. Entonces, eso se prueba antes, porque para cada tubo va una cierta cantidad de insuflación. Entonces, se prueba antes para ver, primero, que no esté pinchado y segundo, para ver la cantidad. Una vez que lo colocamos el tubo, ahí recién lo insuflan, pero ya sabiendo qué cantidad es la que van a necesitar. ¿Se entiende? Sí, doctor, muchas gracias. No, por nada. No es que esté fijo la cantidad. Cada tubo lleva lo suyo y cada tubo es insuflado de diferente manera. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda o lo que quieran preguntar? ¿O algo que les haya quedado colgado de alguna clase? Bueno, si no queda... Ah, a ver. Recién la veo esta pregunta.
Obviamente, Carol, que va a quedar mucho más claro cuando sea lo aplicado. En lo aplicado vamos a empezar a rellenar y a terminar de cuadrar todo lo que sea la teoría. Entonces, si no quedan alguna pregunta, nos vemos dentro de un mes, más o menos, 4 semanas, que van a estar con el doctor Jorge nuevamente, y luego vamos a retomar el segundo módulo mío. Así que bueno, buenas noches, buen fin de semana y nos vemos dentro de exactamente un mes. ¿Eh? Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches, noches, doctor. doctor. Buenas noches, colega. Buenas noches, doctor, colegas, hasta luego. Buenas noches, doctores. Bueno, Sí, ya noche tiene que venir a las 2:50.